Bienvenidos otro día más al canal de North Source Studios. Hoy vamos a generar explosiones realistas en Unity 3D. Para ello será generar un plano. Vamos a seleccionar algunos elementos. Por ejemplo, vamos a crear un cubo. Vamos a crear un par de cubos. Perfecto. Vamos a crear también un objeto al que vamos a llamar explosión. Vamos a generar también unos scripts. Al que vamos a llamar explosión. Muy bien. Entonces, añadiremos este script a nuestra explosión. Vale. En este punto, lo que nos interesa será crear un par de variables. Por ejemplo, si queremos utilizarlo desde fuera, estos parámetros, vamos a utilizar serialize field. Esto va a hacer que se serialice hacia el inspector y se guarde en los metadatos, la memoria de Unity, de los metadatos, el valor de la variable. En este caso vamos a hacer una explosión de radio 5 metros, o 5 unidades de Unity. Vamos a aplicar también el parámetro fuerza. En este caso vamos a poner una fuerza de unos 700, por ejemplo. Vamos a aplicar el parámetro upward modifier. Y este parámetro lo que va a hacer es dar un toque más realista a la explosión. A ver, mentira. Realmente es más realista sin este parámetro, pero a nivel cinemático este parámetro hace que la explosión aplique como una fuerza hacia arriba a los cuerpos. Lo explicaré ahora más adelante. Bueno, vamos a generar una función que vamos a llamar explode. ¿Vale? Y nada, simplemente vamos a hacer que con start explode, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que haga la explosión? Bueno, queremos que todos los colliders en una esfera que vamos a generar, una esfera en sentido figurado, no va a ser una esfera como modelo, sino una esfera física. ¿Vale? Todo lo que tenga que ver con la física está en physics. Physics.overlap sphere, ¿vale? Esto va a generar una esfera física en una posición, en un punto exacto, en este caso en la posición de este elemento y en un radio. Radius, llamado radius, vale. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recorrer estos colliders. Vamos a utilizar la estructura, esta. Vale. Cogeremos el componente rigid body en estos colliders. Entonces sería coger este collider, cogeremos el componente rigid body. Muy bien, entonces si tenemos rigid body, entonces lo que vamos a hacer es al rigid body añadirle fuerza de explosión. ¿Cómo hacemos esto? Rigid body add explosion force en
una fuerza que tenemos definida en variables, le añadimos la posición de la explosión, será la posición del transform donde está asignado este componente, es decir, nosotros asignamos este componente a un GameObject, ese GameObject siempre va a tener un transform, pues el transform position es lo que utilizaremos. En un radio concreto de acción y upwards modifier. En nuestro caso va a ser 0. Es lo que comentaba, que es lo que va a empujar los objetos ligeramente hacia arriba. Aquí te viene un poco explicado en inglés. Que, bueno, pues lo utilizará para levantar objetos. Y por otro lado, forceMove.impulsa. Con eso tendríamos la física. Adicionalmente, vamos a añadir un draw gizmo selected para que si seleccionamos la explosión, no sé qué ha pasado aquí, si seleccionamos la explosión podamos ver el radio de efecto. Entonces, y bueno, vamos a dejar preparada ya también una cosa. Aquí, esta función, ¿vale? Nos va a traer los rigid bodies. Lo que haremos será posteriormente hacer una lista exclusiva de los rigid bodies, filtrarlos, ¿no? Filtraremos estos rigid bodies para utilizarlos también en gizmos y lanzar líneas a cada uno de los rigid bodies que vayan a ser afectados por la explosión. Pero bueno, de momento vamos a dibujar únicamente una esfera, ¿vale? Una esfera tipo wire, que es como que se ve, mira, lo vamos a mostrar. Ahí se verían los objetos y cómo se verían afectados dentro de ese radio. Entonces, ahora mismo el upward modifier está a 0. Vamos a darle al play. Y todos los objetos han salido volando. Vamos a hacer que el plano sea más largo. Y así se va a ver mejor hacia dónde van. Vale, como podéis ver, cuanto más pesa el objeto, más cerca se queda. En nuestro caso tenemos 1 kilo, 22 y 10. Vamos a ponerle, por ejemplo, a 100. A 10. Y a 1. Vamos a asignar un material para que se vean mejor. Y les vamos a poner un color amarillo. Muy bien. Como podéis ver, al de más a 100, 700 newtons, apenas han movido el objeto. Aquí está el radio de explosión y aquí está el cubo. Vamos a hacer que esta fuerza también dependa del radio de explosión, porque ahora mismo, o sea, del radio de explosión, no, perdón, vamos a hacer que tengan upward modifier, por ejemplo, ponerle upward modifier 10. Ya se ve algo mejor. ¿Qué ocurre? Tenemos un pequeño problema. Si ahora mismo vamos a poner la explosión aquí, vamos a hacer un radio de explosión mucho más grande, por ejemplo, radio de explosión 50. Ya me he pasado. 50.
a ver qué ocurre en el borde de la explosión. ¿Vale? A medida que esto se acerque más al borde, en teoría deberían ser menos afectados. Muy bien. Vemos que Add Explosion Force ya se está ocupando de esa lógica, así que todo eso no lo tenemos que implementar. Sin embargo, si creamos otro cubo, vamos a crear una pared. Se supone que esta pared debería estar bloqueando la explosión, ¿no? Tenemos nuestra explosión. Pero vemos que no está ocurriendo. ¿Qué podemos hacer para que esto no ocurra? Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es añadir un control de dirección, ¿no? Vamos a hacer que del punto de la explosión se lance un raycast, un rayo a cada uno de los rigid bodies, y si ese rayo colisiona con algo que no sea el propio objeto, entonces el objeto no va a ser impactado. Hay casos que exactamente esto no ocurriría. Imagínate que tenemos aquí nuestro muro, aquí tenemos nuestra explosión, ¿vale? Y aquí tenemos nuestros objetos en este punto. Vale, suponemos que en el caso donde sí que está cubierto por la explosión, obviamente el rigid body va a bloquear, o sea, perdón, el colisionador va a bloquear la dirección del rayo y no va a colisionar con el rigid body. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si ponemos un cubo aquí? ¿Vale? En este caso, la dirección del centro al centro sí que le va a empujar, ¿vale? Es lógico, hasta ahí bien. Pero hay casos extremos, por ejemplo, si yo pongo un cubo aquí, ¿vale? Y tengo otro pequeño muro, por ejemplo, aquí, ¿vale? La lógica me dice que debería darle, ¿no? Porque hay una esquina al menos del objeto que sí que supera el muro. De hecho, pues el ángulo donde está impactando la explosión, la explosión de el efecto de explosión es todo esto de aquí. Por lo tanto, de alguna manera este objeto sí que tendría que irse para afuera, ¿no? Se supone. Vale. Ahora mismo no estaría funcionando porque nuestro vector impactaría en este punto. ¿Vale? De momento es la primera aproximación, así que vamos a llegar hasta aquí. Vamos a crear un raycast kit. Vamos a calcular la dirección del vector. ¿Vale? Esto es importante para el cálculo con vectores. Saber la dirección de un punto A a un punto B, ¿vale? En nuestro caso, por ejemplo, este sería A y este sería B. Tenemos que calcularlo haciendo B menos A, ¿vale? Entonces, para saber el vector AB es igual a B menos A. Entonces, la dirección del objeto del vector es rb.transform.position, que sería la posición del rigid body, menos transform.position, b menos a, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, esta es únicamente la dirección del vector. Si quisiésemos, esto no está normalizado, quiere decir que es un vector que tiene toda esta longitud. Estaríamos cogiendo exactamente el vector de, cambiar el color, estaríamos cogiendo el vector de aquí a aquí, ¿vale? Es decir, sería como copiar
esta dirección. ¿Vale? Este vector, si yo se lo sumo a cualquier posición, es decir, si yo tengo aquí un punto y sumo ese vector, pues tendría este punto de aquí. Entonces, matemáticas básicas de cálculos con vectores. Entonces, si queremos que ese módulo tenga únicamente la dirección, pues podemos normalizarlo. Ahora, queremos lanzar un Raycast, ¿no? Por eso hemos creado el Raycast Hit. Vamos a hacer que se calcule si se ha bloqueado o no, si physics.Raycast es transform.Scipion, ¿vale? Que va a salir de nuestra posición a direction to target. Va a ser en la dirección del objetivo. Y tenemos que pasarle, el out quiere decir que la variable que va a entrar va a ser rellenada, en este caso Raycast Hit, va a ser rellenada a través de este método, que es la que vamos a utilizar para calcular más informaciones. En nuestro caso no nos va a aportar mucho, pero en otros casos pues, podríamos sacar más información, por ejemplo la distancia, etc. En nuestro caso realmente el saber si ha impactado o no sería suficiente. Entonces, vamos a ver que si esto ha impactado, aquí hay una cosa que es importante, ¿vale? Es que estamos haciendo cálculos con rigid body y he puesto la lógica encima de esto. Y debería estar dentro, porque aquí ya necesitamos el rigid body. Entonces, si sí que se ha detectado colisión y el rigid body, es decir, el rigid body con el que interactúo, o en este caso el objeto, el collider, con el que interactúo es distinto del collider con el que debería haber colisionado, que es el collider del rigid body, entonces no voy a dejar que interactúe. Vamos a hacer un return. Bueno, de hecho va a ser un continuo porque esto es dentro de un for each. ¿Vale? Esto es un bucle y va a hacerlo por cada uno de los objetos que haya. Entonces, lo que queremos es que salga y pase al siguiente objeto directamente si no. Entonces, si hit, ¿vale? En este caso es Raycast hit. Nuestro Raycast collider es distinto al collider. Continuamos, porque únicamente cuando impacte contra nuestro objetivo deberíamos añadir la fuerza. Vamos a ver si esto es así. Vamos a mover ligeramente la pared para que esta explosión afecte a este de aquí. Y podemos ver que le ha impactado. Muy bien, ahora no tenemos muy claro a qué objeto va a impactar y a cuál no. Así que tenemos, ya que aprovechamos esto de aquí, vamos a dibujar algunas líneas y ver primeramente dónde va a impactar la explosión, ¿vale? Dentro de los rigid bodies que ha localizado, hacia dónde va a impactar y a cuáles va a afectar y a cuáles no. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, muy bien, vamos a crear también los gizmos para dibujar estas líneas. Entonces vamos a hacer unas líneas, pero para ello necesitamos previamente el listado, que lo podemos sacar de aquí. Pero claro, esto ahora mismo es poco manejable, no queremos repetir todo este código. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vamos a crear una clase. ¿Cómo la podemos llamar? El nombre es provisional. Lo que vamos a hacer es que esta clase tenga un constructor a la que se le pase el collider. Esto lo vamos a hacer para optimizar y no tener que buscar componentes. Ya sabéis que Unity es lento a la hora de buscarlo. Pero a la hora de buscar con getComponent en bucles y sobre todo en explosiones y tal, es bastante lento. Entonces vamos a hacer un array de explosion elements
vaya a tener asociados directamente los rigid body, los colliders y todo lo que necesitemos de cara a la explosión. Entonces, simplemente bueno, la verdad que podría haberlo hecho generando un constructor directamente aquí. Creo que había una forma. Aquí está. Y los getters y setters, que bueno, en nuestro caso solo queremos getters. Entonces, solo getters. Muy bien, esto arriba. Ahora, lo que vamos a hacer es traernos esta función a llamado items elements, perdón. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es generar una lista de explosión element. No sé si hay algo más rápido que una lista. Aquí, un array list. Vale, nada. Vamos a dejarlo como lista. No va a ser lo más óptimo, pero nos va a servir para lo que hacemos. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es que si hay rigid body, vamos a añadir un new explosion element de RB y de collider. Toda esta lógica que teníamos antes aquí arriba de la explosión, aquí no nos interesa para nada. Y vamos a retornar toArray. Decimos que esto sea una explosión element de array y vamos a iterar aquí. Vale. Esto va a ser bastante lento de cara a Gitmos. Podemos utilizar otras funciones. Por ejemplo, podemos hacer un script específico para pintarlo que se ejecute en modo editor y tal. Pero bueno, de momento para visualizarlo nos va a valer esto. Entonces, explosión element array sería find explosion elements. Y por cada uno de ellos vamos a pintar una línea que vaya de transform.position a e.rb body.transform.position, por ejemplo. Y luego, para no hacerlo en dos sitios, igual otra vez esta lógica. El for each sí que lo necesitamos.
esto sería explosion element, que es find explosion elements. ES, y aquí ya tenemos EE.collider y EE.body. Y lo más importante, el añadirle la fuerza EE.body. Muy bien, y con esto ya tendríamos un gizmos que debería colisionar con las paredes. Vamos a ver si está funcionando. ¿Por qué no funciona? Porque no hemos utilizado la lógica de pintar el muro. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver cuál va a tocar la colisión. Vamos a pintar todos de un color y vamos a sobreescribir con otro color a los que sí que vayan a ser afectados. Por ejemplo, vamos a hacer que sí. Entonces, aquí lo que nos interesaría, en lugar de añadirle la fuerza de explosión, igualmente, vamos a hacer un filtro de los elementos que sí que van a ser, digamos, seleccionados por esa explosión, ¿no? Es decir, que vayan a recibir la explosión. Entonces, a los elementos alcanzados, ¿vale? Vamos a añadir la fuerza únicamente a los alcanzados. ¿Cómo hacemos esto? Si no se ha bloqueado, continúa. O sea, perdón, si se ha bloqueado, continúa. Y si no, vamos a hacer otra lista. Sí, va a parecer poco óptimo. Vamos a trabajar con muchas listas. Podemos hacer un filtro. Pero bueno, de momento es lo más rápido. De hecho, bueno, si no hubiésemos hecho como array, podríamos hasta quitarlo directamente de la lista y quizás está más rápido. En este punto vamos a añadir únicamente este R. Y finalmente vale. Aquí lo que vamos a cambiar es que en lugar de ser el explosion elements sea solo el reached explosion elements. Bien. ¿Qué pasa? Vamos a aprovechar directamente
que tenemos aquí un explosion element, que podemos pasarle más información. Entonces podemos utilizarlo para saber si va a ser alcanzado o no. Por defecto, todos van a estar a false. Para no tener que hacer una lista nueva, vamos a devolver directamente lo que ya está. Aunque directamente esto sería es. Perdón, ee.reach es igual a true. Vamos a hacerlo directamente con esta lógica aquí. Actualizaría todas. No. En este caso nos daría exactamente igual porque va a hacer el bucle igualmente. Es decir, una condición lógica no va a afectar nada más. Si tuviésemos que meter más código debajo, sí que podríamos mantener el continuo. Entonces, ¿ser alcanzado? Sí. Si está bloqueado, el colisionador es el mismo, no va a ser alcanzado, por lo tanto, lo contrario. ¿Eh? Y aquí ya tendríamos absolutamente todos. Podemos hacer re.reached, lo dibujamos en color y si no, dibujamos de otro. De hecho, si queremos añadir más información, podemos poner hasta el punto de colisión. Como era Raycast hit. Y de la misma forma que estamos asignando el reach, calculate hit info es Raycast hit. Y de hecho hasta podemos ahorrar variables. Si directamente hacemos esto, ok, no se puede, pues así debería ser suficiente. Y entonces haríamos que fuese rojo en un punto hasta el hit info punto point, creo que es, sí, hit point. La posición hasta el punto donde ha impactado, de color rojo, y en azul el resto, para indicar que no va a impactar sobre el resto de elementos. Vale, que no cambia el color. Vale, y aquí sería desde el hit point hasta el transform.
Ahí sí. Entonces ya sabemos que la explosión va a impactar en el muro y que estos no van a ser impactados. Si queremos verlo a tiempo real, sin tener que tener seleccionado el objeto, lo cambiamos a Drop Gizmos. Pasa que esto es mucho más costoso porque se van a extintar todos todo el rato. Pero bueno, para la prueba nos va a valer. Y de esta forma podemos ver cómo las explosiones van a verse impactadas. Como comentaba, si queremos ver el detalle del ejemplo, si os fijáis, la explosión, el rayo, va a ir al centro directamente. Entonces, bueno, hay parte del objeto que sí que está expuesto, pero no va a ser impactado. Este objeto, por ejemplo, no recibiría fuerza cuando sí que debería estar recibiéndola. Que ahora mismo sí que la va a recibir. ¿Por qué lo está recibiendo? Porque no estamos teniendo en cuenta aquí la lógica de que r.reach y le estamos asignando la fuerza a todos, absolutamente a todos. Entonces, ahora ya no debería haberse impactado. Eso es. Entonces, bueno, los casos límites, que se vea un poquito más, ahí sí que debería estar expuesto, pero si os fijáis cambia a azul, por lo tanto igualmente no lo va a recibir. ¿Ves? Estaría salvando de la explosión. Bueno, pues hasta aquí el primer tutorial de explosiones. En el próximo tutorial continuaremos con las partículas y resolveremos este tipo de problema para hacer que las explosiones sean aún más realistas. Hasta luego, no olvidéis suscribiros y nos vemos pronto.